Efectivamente, estamos ya en el tercer y último día, ubicados aquí en el Palacio de la Magdalena, en Santander, en este encuentro Ciencias y Humanidades en Salud Mental, diálogos posibles entre las dos culturas. Un año más, la Fundación Manantial participa, se ha involucrado precisamente en la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante estos días se está abordando la actual situación sobre este divorcio, entre comillas, entre ciencias por una parte y humanidades por la otra, donde está claro, la salud mental no es ajena en absoluto a esta situación. Se trata, en definitiva, de afrontar, de abordar este muro que a veces se convierte en un muro infranqueable entre, como he dicho, los que son de ciencias y los que son de letras, un drama a veces que se presenta en el contexto de nuestro sistema educativo. Esta división tiene también un reflejo, está claro, en los temas de salud mental, donde representantes de una orientación de psiquiatría, digamos que prácticamente no tienen diálogo o apenas tienen diálogo con representantes de otra disciplina o de otra orientación. Generalmente estos polos están entre lo biológico, ahora lo comentaremos, y lo social. Y en estas diferentes ponencias y mesas redondas a las que estamos asistiendo se está dialogando precisamente entre todas las partes implicadas de manera transdisciplinar para alcanzar algunas conclusiones válidas como las que ahora intentaremos abordar precisamente con Diego Figuera. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Diego Figuera es psiquiatra, es psicoterapeuta, director del Hospital de Día Ponzano, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente del International Attachment Network España. Diego, claro, el tema es amplísimo. Tenemos un tiempo limitado. Sí, por supuesto. Vamos a intentar, porque Diego precisamente en unos minutos va a intervenir en su ponencia, que trata de la enfermedad, bueno, en plural, de las enfermedades mentales más allá del cerebro. Y si te parece, vamos a empezar por aquí, porque es interesante establecer o no cuál es el nexo de unión entre mente y cerebro, entre cerebro y enfermedad mental. Bueno, sí, yo creo que es importante distinguirlo. Es una distinción que está en pleno discusión todavía. Y durante muchos años hemos asistido mucho al auge de la idea de que la enfermedad mental no solo emergía del cerebro, sino que su origen estaba en el cerebro, pero en los últimos años, con un montón de evidencia científica que yo voy a desarrollar a lo largo de la charla, y que han desarrollado otros colegas como Guillermo Laera, ahora estamos viendo que no es tan así, que la evidencia científica, cuando podemos unir los estudios transdisciplinares, nos empieza a decir que mente y cerebro no son exactamente lo mismo, que la mente es una construcción, por supuesto, digamos, psicológica y psicosociológica, que emerge del cerebro, pero que amplía más. Por ejemplo, la mente, nosotros cuando tenemos una mente siempre tenemos que incluir al otro en nuestra mente. Nos reconocemos y nos conocemos a través de los demás, a través de la mirada del otro, de nuestros padres, por ejemplo, en el apego. Sí. Y por supuesto también algunos síntomas que tenemos en el cuerpo son productos de la mente, pero no están, digamos, imbricados directamente en la estructura cerebral. Por ejemplo, determinadas reacciones ante traumas severos que hemos tenido a lo largo de la vida no pasan nunca por el cerebro, sino pasan, por ejemplo, por el sistema nervioso autónomo, por los nervios periféricos. Quiere decir, cerebro y mente son lo mismo, ¿no? ¿Se pueden conjugar desde distintas disciplinas? Sí. Claro, y si hablamos de diagnóstico, posible diagnóstico de un trastorno mental o de una patología mental, ¿qué se aborda en primer lugar? ¿La mente, el cerebro, ambas cosas a la vez? Pues esto es muy interesante porque la actual tendencia desde los años 80 de las clasificaciones psiquiátricas, la americana, el DSM, la internacional, la clasificación internacional de enfermedades, como solo se clasifican por conjunto de síntomas, no tenemos que hablar ni nos dan ninguna información sobre si es del cerebro o si es de la mente. Si estamos hablando de esquizofrenia y hablamos un delirio, si estamos hablando de trastornos de ansiedad y hablamos de cómo se manifiesta esa ansiedad, y
gracias a esos, digamos, colección de síntomas agrupados estadísticamente, le ponemos, por ejemplo, la clasificación de fobia social o de esquizofrenia, trastorno bipolar, no hacen ninguna de las clasificaciones referencia a cuál es el origen de esa enfermedad mental. Con lo cual, en realidad, el debate para saber si es del mente o cerebro no está, digamos, reñido con estas clasificaciones. Claro, y entonces, desde el punto de vista psiquiátrico del profesional, si se desconoce o se intuye un desconocimiento del origen de esa enfermedad, de ese trastorno, de esa patología, la consecuencia es, si el profesional desconoce el origen, ¿cómo lo diagnostica? Y luego, ¿cómo lo trata? Bueno, por ejemplo, a veces a lo largo de la historia de la medicina se han desconocido el origen de muchas enfermedades que se diagnosticaron por sus síntomas y se les llamaba de distintas maneras antes de descubrir que la tuberculosis, por ejemplo, estaba producida por un bacilo, que es una bacteria, en el siglo pasado. Antes ya se sabía que había esa enfermedad, se le llamaba de otra manera o lo que fuera, y se trataban sus síntomas. Pero claro, no se trataba desde el origen, no había un antibiótico a lo mejor que tratara justo el bacilo o una vacuna que nos permitiera, por ejemplo, erradicar la viruela. En la enfermedad mental pasa lo mismo. Nosotros clasificamos por lo que vemos, por las conductas, por lo que la gente siente, por los síntomas. Y entonces, en realidad, estamos tratando síntomas. La falacia, y por la que discusiones que estamos precisamente en este curso discutiendo, es que las mismas clasificaciones, unos psiquiatras o otros autores se han, digamos, ceñido más a pensar que el origen era en el cerebro. Por ejemplo, hace poco una película muy famosa que se hizo en España, que se llamaba Discapacitados, decía que la enfermedad mental tenía el origen en el cerebro y que sencillamente los síntomas eran como una cojera y que había que aguantarse, pero que había síntomas que se podían mejorar. Y otras personas pensaban que la enfermedad mental tiene más origen en lo psicosocial y en lo ambiental. Pero en realidad los síntomas los podemos tratar aparentemente de la misma manera, lo cual para mí no es adecuado, porque luego veremos que si conocemos más el origen, podríamos hacer tratamientos, primero, de prevención y segundo, más centrados en intentar intervenir precozmente más allá de los síntomas. Claro, lo que ocurre es que quizá la ciencia, la tecnología todavía a día de hoy no facilita a los profesionales de la salud mental una prueba clínica, una prueba diagnóstica fiable para determinar el origen de una u otra patología, ¿no? Bueno, cada vez sabemos más. Lo que pasa es que tenemos, si no nos metemos en el reduccionismo biologicista o en el reduccionismo origen psicosocial de la enfermedad mental, sino que vamos admitiendo y cada vez más que hay un origen complejo, podremos ir, digamos, teniendo pruebas, por ejemplo, cerebrales, de cómo se expresan determinadas enfermedades mentales, pasando, digamos, porque el cerebro expresa esa enfermedad, por ejemplo, un sufrimiento. Podemos hacer una resonancia magnética y saber qué zonas del cerebro se iluminan. Pero no nos dicen si el origen es que sea en el propio cerebro. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí, ahora te llaman por teléfono y te dicen que tu familiar más querido se ha muerto, y tú vas a tener una reacción cerebral de sufrimiento, que la podríamos captar rápidamente con una resonancia magnética, pero no significa que la enfermedad viene ahí. Entonces es muy importante esta idea de que vamos a tener pruebas de diagnóstico, y ya las tenemos, y pruebas de anticiparnos como pruebas de alto riesgo para saber que luego vamos a tener una enfermedad. Por ejemplo, sabemos que determinados estilos de crianza tienen una mayor probabilidad de que luego deriven en que tú tengas un trastorno como la esquizofrenia. Pero también sabemos que la pobreza es un factor de riesgo muy importante de la esquizofrenia, como ha dicho hoy Guillermo. Entonces, ¿luego eso se expresa a través del cerebro? Sí, pero también a través de todo el cuerpo y a través de tus familiares. ¿Y esto es prevenible a fecha de hoy? ¿Tenemos herramientas, instrumentos para prevenir las consecuencias? Sí. De hecho, yo trabajo en un hospital de día, como es este hospital de día de Ponzano, para trastorno mental grave. En sus primeros episodios de psicosis, por ejemplo, o de primeros episodios de crisis, de trastornos de la personalidad graves, si nos anticipamos a trabajar en ese primer momento o incluso en las condiciones que sabemos que van a precipitar más fácilmente, por ejemplo, una primera crisis psicótica, podríamos prevenir la enfermedad mental. Y de hecho, en algunos sitios del mundo se está haciendo. Y se está bajando la incidencia, por ejemplo, de algo que antes pensábamos que era imposible, como es, por ejemplo, el diagnóstico de esquizofrenia. Porque si sabemos cuáles son las causas, vamos a poder anticiparnos, por ejemplo, a que el chico en la adolescencia, por ejemplo, no llegue a tener una crisis psicótica. Pero esto de alguna forma no es medicina predictiva.
Tenemos capacidad de hacer medicina predictiva, como en el cáncer. Por ejemplo, ahora todo el mundo acepta que nosotros nos sometamos a quitarte un trozo del útero si sabemos que ahí hay un virus, como el papiloma humano, correcto, que sabemos que tiene una alta probabilidad luego de generar en cáncer de útero. Y las mujeres van y se pueden hacer una conización. Pero más allá. Claro, pero perdón, esto aplicado a salud mental, no, a ver, es mucho más complejo. Y perdón por la simplicidad, no vamos a extirpar una zona del cerebro para prevenir una enfermedad. Pero es que prevenimos una enfermedad mental, por ejemplo, mejorando el estilo de crianza de las familias, prevenimos la enfermedad mental mejorando las condiciones sociales. Claro, el entorno. Sí. Porque podemos cambiar las condiciones ambientales y eso es lo que sabemos hoy. El cerebro se modula continuamente por las condiciones ambientales y además no solo se modula, digamos, en las respuestas funcionales del cerebro, sino en las respuestas biológicas del cerebro, porque hoy lo sabemos a través de la epigenética. Y la epigenética es muy importante para entender esto y me imagino que a lo mejor Guillermo Laera también lo ha podido hablar contigo. Entonces, hoy en día, si cambiamos esas condiciones ambientales, vamos a poder cambiar de alguna manera las condiciones en cómo se va a desarrollar el cerebro. Y otra cosa más, si nosotros ahora trabajamos con una familia que ha tenido problemas de traumas, ha tenido incluso diagnóstico psiquiátrico, antes de que tengan sus hijos, y podemos hacerles un trabajo pregestacional, podemos incidir en que hay menos probabilidad de que ese hijo desarrolle una esquizofrenia, incluso aunque tenga unos genes que puedan tener predisposición a esa. O sea, sabemos muchísimo. El tema es que cualquier prevención en salud mental y cualquier tratamiento supone algo muy transdisciplinar y que hay que ponerse mucho las pilas e ir más allá de dar una pastilla, que es lo que estamos casi siempre discutiendo hoy en día. Por cierto, es interesante saber hasta qué punto la farmacología, incluso en algunos casos, creo que Diego también en alguna que otra ocasión, has hablado de la sobremedicalización. Se asocia a la persona con un trastorno de salud mental, con una patología mental, pues con un enfermo que está medicalizado, que se le han prescrito, pues no sé, 3, 4, 5 pastillas diarias. ¿Qué papel juega la farmacología en el tratamiento y en las consecuencias, posibles efectos secundarios, me refiero, de ese tratamiento para paliar o para tratar determinadas patologías mentales? Pues muy buena pregunta. Yo creo que eso tiene como dos respuestas que son un poco separadas para que nos entiendan las personas que nos escuchan. Una es la sobremedicalización del sufrimiento. No todos los sufrimientos necesitan ser tratados, porque los sufrimientos a veces son adaptativos. Por ejemplo, en mi larga carrera de profesional de la psiquiatría y sobre todo en el ámbito público, pero también en el privado, llevo más de 30 años, me han venido muchos pacientes con el diagnóstico de depresión medicados por el médico de cabecera en cualquier sitio, que lo que tenían era un duelo. Y sufrían, y estaban medicados, y después de un tiempo me decían, por favor, quíteme ese Prozac que me han dado, o este medicamento antidepresivo, porque no puedo hacer bien esta elaboración del duelo. Por ejemplo, no puedo llorar, el Prozac te baja la intensidad de lo emocional, y entonces a veces es una distorsión, porque no hay que olvidar que nosotros con las medicaciones medicamos síntomas y no medicamos enfermedades. Esto es un tema muy importante de hoy. Exacto, medicamos síntomas. Entonces, ¿puede ser interesante bajar un síntoma que nos hace mucho sufrir o que nos bloquea para poder ir a trabajar? Sí, pero hay que advertirle al paciente. Primero, medicamos síntomas cuando es un sufrimiento de la vida cotidiana, como en un duelo, habría que decidirlo de manera conjunta. Por favor, deme usted un poco de medicación que tengo que ir a trabajar, imagínate, o que no quiero que me vean llorar mis hijos, por ejemplo, en un duelo complicado. Pero perdón, cuando hablas de que esto se tendría que decidir de manera conjunta, ¿te refieres médico-paciente? Sí. Nosotros somos muy partidarios de ese diálogo reflexivo donde podamos decidir para qué vamos a dar una medicación, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo veo, y a partir de ahí hacer un diálogo y un consenso. Cada vez es una rama que nosotros llevamos muchos años haciendo, que antes no era así. Porque antes el médico era el supuesto saber y el paciente se aguantaba y como mucho le explicabas. Ahora, no solo le explicas, sino que le escuchas y llegamos a un consenso. La otra rama que me has preguntado es medicalizar en exceso la enfermedad mental. El problema no es que no haya que medicalizar sí o no, sino que la medicación, como fundamentalmente es para síntomas, no va al origen ni abarca todos los posibles tratamientos de la enfermedad mental. Y lo que sabemos todos los estudios hoy en día de evidencia científica es que la sinergia entre medicación y otros estilos de psicoterapia, no solo habladas,
terapias corporales para el trauma, rehabilitación psicosocial para los trastornos mentales graves, un trabajo en un momento dado, una vivienda digna, otras cosas son herramientas terapéuticas que hay que combinar con el fármaco. Cuando los combinamos adecuadamente tenemos que dar en general mucha menos medicación, a dosis mucha menos baja y durante menos tiempo. Claro, ¿y qué podemos comentar de la percepción que tienen algunas personas en el sentido de que, por ejemplo, la psicoterapia es poco efectiva? Yo creo que el problema de esto es que hay una falta de información en general en la sociedad. Y dos, porque no explicamos bien a los medios de comunicación, a la gente, todos los estudios de eficacia, por ejemplo, que hay de la psicoterapia desde los años 50 del siglo pasado, que son enormes. Y hoy se sabe que las psicoterapias, hay muchos tipos, son bastante efectivas. No son la panacea, pero es que tienen la misma efectividad porcentualmente casi que la mayoría de los fármacos para nuestras enfermedades. Y luego hay que explicar que la conjunción muchas veces de un fármaco y de una psicoterapia, a veces juntos o a veces secuencial, es más eficaz. Esto es muy importante, ¿eh? Y luego tenemos una variedad enorme. Entonces, el problema es que ha habido mucha presión por parte de la sociedad, también que le hemos vendido desde los años 90, sobre todo hasta los 2 años 2015-2020, y es que con un fármaco lo íbamos a poder solucionar todo. Y eso hoy en día sabemos que no va a ser así. Eso no es así. Una persona diagnosticada, una persona bajo tratamiento por su patología mental X, la que sea, ¿va a ser un enfermo durante toda su vida? Depende de la patología. Hoy en día todavía se quiere admitir que un enfermo, por ejemplo, diagnosticado de lo que llamamos un trastorno mental grave, como esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, va a ser para toda su vida, aunque no tenga síntomas. Para mí eso es un absurdo y hay que revisarlo. Nosotros en Ponzano, que estamos especializados en estos trastornos psicóticos graves, llegamos a mejorar a una persona que viene con crisis, de por ejemplo un delirio, se le pasa, lo mejoramos y durante los próximos 10 años hace una vida normal, por ejemplo. ¿Y puede considerarse que esa persona está curada? Pues sí. Desde el punto de ¿por qué en salud en otras cosas sí? Tú puedes tener varios virus, tú puedes tener, por ejemplo, varias crisis de COVID, pero entre medias el médico te da el alta y te dices que está curado. ¿Que luego te puedes reinfectar otra vez? Pues claro que nos podemos reinfectar. Es que en esquizofrenia, el que tiene un diagnóstico de esquizofrenia a los 20 años, todavía no se le quita en toda la vida. Y eso lo voy a discutir hoy en el curso. Y nosotros cuando lo vamos a quitar, porque le decimos a la inspección médica y le convencemos a este señor que lleva 10 años sin síntomas, muchos pacientes incluso se resisten por otras cuestiones y muchos otros médicos no te avalan esto. Y esta es grande la gran controversia que tenemos hoy. No solo a nivel profesional, sobre todo a nivel social, esa persona queda ya estigmatizada durante toda su vida. Sí, por esta idea de que las enfermedades mentales graves no se curan. Antes había un refrán que siempre decían, si es locura, no se cura. Y si se ha curado, entonces voy a dudar de tu diagnóstico. Y nosotros, todo el trabajo que hemos hecho con la psicosis desde Ponzano y desde otros foros, es demostrar que a nivel de, si estamos hablando de clasificaciones psiquiátricas y lo que entendemos por curación, en el sentido de ausencia de síntomas y llevar una vida suficientemente integrada en la sociedad, durante tiempo os diré que muchos pacientes que han pasado crisis psicóticas, que les han diagnosticado esquizofrenia y que les han tratado suficientemente bien, pueden ser unas personas que lleven una vida normal mejor que incluso antes de las crisis. Porque hemos mejorado cosas que antes estaban mal, relaciones tóxicas, etcétera. Pero es muy controvertido. Porque no toda la comunidad psiquiátrica lo plantea. Hay diferentes, digamos, escuelas que a veces se contradicen unas con otras, ¿no? En esta línea se está trabajando de alguna forma para, digamos, intentar unificar criterios. Estamos siempre intentando unificar criterios. Pero es muy difícil. Yo soy una persona, por ejemplo, lo hablábamos antes en el curso, que estoy en todas las sociedades importantes de la psiquiatría en España, la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que parece que son los dos bandos de las psiquiatrías. Estoy en esto del apego. Polos opuestos a veces. Y siempre propugno, como Guillermo, que hay que dialogar y que en realidad la mayoría de las cosas que sabemos son cosas en común. El tema de la ideologización de la salud mental tiene mucho que ver también con las tribus, digamos, del poder, en un lado y en otro. Y eso pasa también en otros aspectos del saber, en la filosofía, en muchos otros aspectos. Y es una pena. Hay que unificar criterios, porque al final, sobre todo, la salud mental tiene que ver con cómo hacer un bien a nuestros pacientes y a la sociedad. Y dentro de este contexto, digamos, las que serán las nuevas generaciones de psiquiatras, ¿cómo están empezando a asumir que hay que unificar criterios en lugar de trabajar en polos opuestos incluso? Pues está siendo difícil.
la verdad. De hecho, a veces avanzamos y otras veces parece que retrocedemos. Yo formo residentes de psiquiatría que vienen de toda España. Nuestra unidad es una unidad piloto que tiene mucha demanda también de la rotación externa fuera del clínico. Y vemos que la gente que viene más interesada, por ejemplo, en tener una visión más amplia, no solo biologicista, sino más amplia, viene a Ponzano y le tenemos que dar un amplio abanico de cosas que hay que estudiar. Hay que estudiar filosofía, hay que estudiar ciencias humanas, hay que estudiar neurociencias, hay que estudiar la historia de la psiquiatría, la historia de la sociedad, psicología social. Tenemos que saber muchas cosas. Si no es para nosotros tener un conocimiento compartido grande en nosotros mismos, por lo menos decir, yo solo sé esto, pero necesito un equipo que tú sepas de esto. Claro. Para poner un cohete en la Luna, no solo se necesita un ingeniero espacial, se necesita mucha gente. La psiquiatría cada vez tiende más a ser una disciplina, tiende más a ser multidisciplinar. Exactamente. Entonces, el problema es que muchos residentes vienen con la idea del bachillerato y hoy en día de que todo se puede aprender de manera sencilla y muchos se desencantan. Yo les digo siempre, si queréis dedicados, por ejemplo, al trastorno mental grave, como me dedico yo, tenéis que ser un poco como un misionero. Es decir, hay que dedicarle mucho tiempo a estudiar, hay que dedicarle mucho tiempo a estar con los pacientes y hay que ir más allá de las 8 horas del trabajo. Tener una amplia base. Y significa ir muy poco a poco, ser muy modestos de lo que vamos sabiendo, ¿vale? Y hoy en día más porque hay que tener muy en cuenta con el diálogo con el usuario y con el enfermo y con las familias. Cara al futuro de la psiquiatría, la tendencia es más, pregunto, encontrar un profesional que abarque un campo muy amplio de la psiquiatría, o se tiende más a la especialización, por ejemplo, en trastornos psicóticos, por ejemplo, en bipolar, etcétera? Yo creo que es un tema muy complicado porque, por un lado, a veces tenemos que especializarnos, como yo estoy más especializado en trastornos psicóticos, trastornos mentales graves, pero sobre la base de un conocimiento amplio que se puede aprender en la residencia y luego con unas lecturas más amplias, pero la especialización tiene la ventaja luego que nos permite reunir más fondos y más posibilidades de investigar, que esto es un tema muy importante, y a veces también de acumular una experiencia en nuestro campo del saber. Por otro lado, si te especializas demasiado, es como que solo es la cirugía del dedo pequeño. En salud mental eso es una cosa que va a ser siempre dialéctica. Entonces, lo que estamos proponiendo siempre es un trabajo en equipo. Y también refrescarnos sobre, digamos, los componentes amplios de la salud mental en encuentros con otras disciplinas y con otros colegas, para no oxidarte solo en lo tuyo específico. Y por otro lado, no quedarte anclado solo en una técnica, porque eso es la otra parte. Dos últimas cuestiones antes de concluir. ¿Qué podemos decir sobre el indudable e inevitable coste emocional que tiene la enfermedad mental, tanto para el propio sujeto como para la familia? Bueno, lo primero es que la enfermedad mental el sufrimiento de la enfermedad mental viene emergiendo de unos sufrimientos que va teniendo esa persona a lo largo de su vida en unos contextos de ambiente, por ejemplo, de adversidad temprana, de ambiente de pobreza, de ambiente de los determinantes sociales de la salud mental, de unas familias a veces que no han podido criar a sus hijos porque no han sabido a veces, porque hay una transmisión transgeneracional. Entonces, se van acumulando unos sufrimientos y en un momento dado la enfermedad mental a veces es una respuesta a intentar salir de él, porque las respuestas anteriores les han ido adaptando, pero no han funcionado bien. Entonces, la enfermedad mental luego tiene un sufrimiento, sí, pero el sufrimiento venía de antes. A veces la enfermedad mental, un intento de suicidio, es un intento de buscar una solución, en parte fallida. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Primero, que aprendamos a tolerar el sufrimiento, a convivir con él y a partir de ahí tratemos de modificarlo. Lo que no podemos hacer es pensar que la enfermedad mental es cortar de raíz en muy poco tiempo y que no sufras, porque entonces a veces es enajenamiento, en realidad. Sí, está clarísimo. Por último, un comentario sobre las deficiencias que existen en cuanto a la coordinación de los recursos, que creo que son escasos, lamentablemente. Esos recursos escasos, ¿cómo afectan a la eficiencia de los tratamientos? Afectan muchísimo. De hecho, una de las cosas por las que yo también hago ahora una actividad política es para intentar mejorar, digamos, la política de la salud mental. Entonces, la política de la salud mental tiene que ver con una inversión de recursos. España está a la cola de inversión de recursos de toda Europa, no solo en ratio de profesionales, lo sabéis y todo, sino en dónde se gastan. ¿En dónde se gastan y cómo se gastan? Exactamente. Entonces, muchas veces es
en dónde lo vamos a gastar y cómo lo vamos a hacer. Y una de las cosas, uno de mis trabajos que hago también es coordinar recursos y supervisar los trabajos de esos recursos. Y se quejan muchísimo los trabajadores de un centro de rehabilitación psicosocial o de un centro de salud mental o de una unidad de agudos, que hay muy poco diálogo y muy poco tiempo para coordinarnos en una red. Claro. Y el paciente a veces está yendo a 2 o 3 recursos a la vez, y hay que coordinar la sinergia, porque al final entonces eso hace que con menos intensidad de tratamientos en cada sitio versus menos dinero y más tiempo podemos hacer una labor mucho más importante. Entonces, dedicarle un tiempo a la coordinación. Por ejemplo, en Ponzano yo le dedico un 20% del tiempo de mi trabajo diario a coordinarme con los colegas del hospital, con los del centro de salud mental, con los de atención primaria, con la asociación de vecinos, con los familiares, pero la coordinación es absolutamente fundamental. Claro. El día que pensemos que esto es un trabajo de todos y que cada uno puede repartir una parte y que además es secuencial, habremos ganado muchísimo gastándonos incluso menos dinero. Y sobre todo que a nivel político, los políticos de este país sean más conscientes de que la salud mental no es solo un problema actual, un problema real, sino que cara al futuro entiendo que lamentablemente cada vez va a tener más incidencia entre la población. Lo estamos sabiendo. La incidencia, por ejemplo, de trastornos en la población infanto-juvenil, por ejemplo, índice de urgencias por salud mental, de hace nada que tengo los datos en la Comunidad de Madrid, por intentos de suicidio, autolesiones, ha aumentado un 400% en los 2 años después de la pandemia, está aumentando y va a seguir aumentando. Entonces, bueno, y en la tercera edad. Por supuesto, en muchos aspectos, la soledad no deseada, etcétera. Nuestra sociedad está generando bastante patología nueva de la personalidad, etcétera. Entonces, es muy importante esta idea de que tenemos que anticiparnos a prevenir por un lado y que tenemos que saber dónde gastar. Entonces, los políticos es muy importante que tengan un asesoramiento científico y humanista muy importante para saber que esto se parece muchísimo al tema del cambio climático. Hay un cambio de la mente, que es el clima, digamos, de la mente, que se parece mucho. Sabemos mucho cómo hay que hacerlo, pero no nos están escuchando. Y esto es un problema muy serio. Pues con este llamamiento a que las autoridades competentes de este país nos escuchen y sean conscientes de que el futuro a nivel social depende en gran parte precisamente de la salud mental, del equilibrio en cuanto a la salud mental de todos nosotros. Fíjate, quiero decirte una cosa. En los estudios que hay ahora económicos, por cada euro que invertimos en prevención en salud mental, la sociedad gana 15 euros de media. Y esos son estudios que ya tienen muchísima evidencia. Es una prueba irrefutable. Ya es muy rentable invertir en salud mental. Está clarísimo. Diego, muchísimas gracias. De nada. Muy amable. Muchas gracias. Diego Figuera es psiquiatra, psicoterapeuta, director del Hospital de Día Ponzano, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, además de presidente de la International Attachment Network en España. Repito, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por entrevistarme. Gracias.